El mensaje es cómo ganar o cómo cambiar las derrotas en victoria. Cómo cambiar las derrotas en victoria. Vamos a leer Samuel 7, primer libro de Samuel 7, del 1 al 14. Dice: los habitantes de Kiriat Jearim pusieron el cofre del pacto de Dios en la casa de un hombre llamado Abinadab, la cual estaba sobre una colina, y también consagraron a su hijo Eleazar para que cuidara el cofre. El cofre estuvo en Kiriat Jearim 20 años, y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. El cofre, escucha esto, estuvo en Kiriat Jearim 20 años, y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Por eso Samuel le dijo: si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos, a las imágenes de Baal y Astarte. Adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios, así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Entonces Samuel le dijo: reúnan en Mizpá a todos los israelitas y yo le pediré a Dios que los perdone. Los israelitas se reunieron en Mizpá y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos, la derramaron como ofrenda delante de Dios y después ayunaron. Fue en Mizpá donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los jefes de los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en ese lugar, decidieron ir y atacarlos. Escuche, cuando los jefes de los filisteos se enteraron, fueron a ese lugar y decidieron ir y atacarlos. Al saberlo, los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: no dejes de orar a nuestro Dios, ruégale que nos libre del poder de los filisteos. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba le rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Mientras tanto, los filisteos iban acercándose para atacar a Israel, pero Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos, y cuando los filisteos los oyeron, se llenaron de terror y salieron corriendo. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpá hasta Bet-car y los vencieron. Entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre los pueblos de Mizpá y Bsen y la llamó Ebenezer, pues declaró: hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hizo esto para que todos recordaran cómo Dios los había ayudado. Mientras Samuel vivió, Dios mostró su poder contra los filisteos y estos ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Por el contrario, los israelitas recuperaron la ciudad y territorio que los filisteos le habían quitado, desde Ecrón hasta Gat. Así fue como hubo paz entre los israelitas y los habitantes de Canaán. Hasta acá leemos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, quiero hablarle cómo cambiar las derrotas en victoria. Pero quiero que sepamos qué es lo que estaba pasando en aquel entonces en Israel. Aquí dice que aparece Samuel en escena para comenzar a gobernar a Israel. Venían de un gobierno de los jueces, que eran gobiernos momentáneos, de liderazgos explosivos, de alguno que se levantaba por misericordia de Dios. Entonces, como Gedeón, como Sansón, como Débora, como Jefté, como cualquiera de los 12 que hubo, jueces que se levantaban momentáneamente para liberarlos de una presión. No había un gobierno ni espiritual, ni permanente, ni administrativo, ni nada. Simplemente Dios levantaba un libertador momentáneo que le servía como un gobierno provisorio. Pero Israel volvía a hacer lo malo. Y llegó un tiempo donde ya no había, escucha esto, no había palabra de Dios. Si usted lee los primeros capítulos de Samuel, dice que no había voz de Dios, no se comunicaba Dios con la gente y la gente no se comunicaba con Dios. Escaseaba, dice el 3.1 de la antigua traducción, que es muy interesante, dice: escaseaba la palabra de Dios. No había comunicación espiritual. Y aquí el pueblo
la estaba pasando muy mal. Si usted se percató lo que leímos, dice que en este lugar, Abinadab, en la casa de Abinadab estaba el cofre del pacto, y estuvo 20 años mientras que la gente, escuche, lloraba y hacía lamentación. Es decir, que estaban angustiados, estaban mal los israelitas. ¿Por qué? Porque habían pasado desgracias tras desgracias, habían pasado sequías, habían pasado dificultades muy grandes, había muerte, había tumores, había destrucción, había sequedad, había indiferencia, no había rumbo, no había nada. El pueblo estaba mal. Por eso se quedaron en esa casa, quedó el arca, porque eran los de Abinadab y Eleazar, que era el hijo, fueron los que más se consagraron para poder tener en sus casas, escuchen, la presencia de Dios, porque el arca, esa caja de madera especial revestida en oro, que tenían 3 elementos, que era la vara de Aarón, las tablas de la ley y un pedazo de maná, representaban para Israel la presencia de Dios. Cuando estaba ese arca, la presencia de Dios estaba. Y el pueblo, por causa de la idolatría y el pecado, frente al arca del pacto, de la presencia de Dios, había algo que era incompatible. No podía estar el pueblo como estaba viviendo junto a la presencia de Dios. Por eso se empezaron a morir, empezaron a tener derrotas contra los ejércitos filisteos, se empezaron a llenar de tumores, empezaron a tener todo tipo de maldición. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba alejado de Dios y la presencia de Dios era incompatible. Yo quiero que usted me siga. Era incompatible porque la presencia de Dios estaba, y ellos no cambiaban su vida, no adoraban al Dios verdadero. Entonces, como es una lucha de poderes, el Dios de los cielos, la presencia de Dios, Dios no estaba con el pueblo, porque el pueblo no estaba con Dios. Estaban con Astarte, como leímos, con Baal, etc. Así que estaban entregados a los demonios. Y hay momentos como este del pueblo que la están pasando muy mal. Hay veces que nos sentimos mal, que estamos mal, que sentimos opresión, que sentimos dificultad, como el pueblo, no sabían qué hacer. 20 años llorando, 20 años dice la palabra de Dios, que lloraban, escuchen, y se lamentaban, lloraban y buscaban a Dios. No sé si me está siguiendo. 20 años buscando a Dios. ¿Vieron cuando uno pierde de vista algo? Después encontrarlo se hace más difícil. Como el pueblo perdió totalmente de vista a Dios, se habían alejado tanto de Dios, que con llanto y 20 años de búsqueda, llegó el tiempo que Dios se presentó por medio de Samuel. Pero pasaron 20 años por causa del pecado, por causa de la idolatría y por causa de haberse apartado de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿por qué eran derrotados? Porque nosotros empezamos acá, el arca está en un lugar, están llorando, están buscando a Dios, 20 años y comienzan a pasar cosas. ¿Pero por qué? Bueno, escuche esto. Yo quiero marcarle algo que sucede en el capítulo 4. Se lo voy a marcar nada más, no lo podemos leer todo, por eso leímos el 7 nada más. Pero en el capítulo 4 dice: los filisteos capturan el arca del pacto. Dice que habían algunos israelitas que salieron a la guerra. Y aquí está el primer punto que quiero que usted anote, que usted marque en su vida. ¿Por qué tiene derrotas? ¿Por qué tenemos derrotas? Primer cosa, porque tomamos la vida cristiana o tomamos el evangelio como superstición. Es decir, el primer problema, la primer causa de las derrotas es la superstición cristiana.
¿Sabe que nosotros somos supersticiosos? ¿Sabe que parece que nosotros tenemos que hacer algún ritual, hacer algún elemento, hacer algo para que podamos, escuche, para que podamos obtener resultados, sin entender a Dios? Y este es el punto, la superstición cristiana. No hay tiempo, pero sería bueno que usted lea del 4, el 5 en adelante. Dice que tenían que devolver el pacto. Mire, le voy a leer una parte del 5, no lo busque. Dice que le fueron a preguntar a los filisteos a los adivinos. A los adivinos, escuche. Mandaron a llamar a los adivinos y le preguntaron, ¿qué hacemos con este pacto? Porque dice que cuando robaron el pacto, los filisteos, que eran enemigos, comenzaron a llenarse de problemas, se empezaron a llenar de tumores, de castigos. Entonces le volvió y dice, ¿qué podemos hacer para presentarle a Israel y el Dios de Israel y nos perdone? Y le dijeron, hagan figuras de los tumores y de las ratas que están destruyendo el país. Los adivinos le dijeron, ¿vieron cómo hacen los brujos, los hechiceros? Andá, juntá juntó una prenda, una foto, tierra, aceite, sal, un frasco, ponerlo en el freezer. ¿Cuántos escucharon esas cosas que hacen los brujos, los hechiceros? ¿Alguno escuchó? Hacen esas cosas porque es brujería. Entonces Israel, como estaba conviviendo con los filisteos y se habían apartado de Dios, tenían la superstición cristiana y la brujería cristiana. Dice que como tenían tumores, hagan tumores de oro. Hagan tumores de oro. Dice, como el país se llenó de ratas, hagan ratas de oro, le dijeron los adivinos, los hechiceros, y vayan a llevarle a Israel toda esa cosa para... Tenían que hacer... Los filisteos estaban haciendo brujerías. Pero escuchen, los del pueblo de Dios no se quedaron atrás. Entonces dice en el capítulo 4 que salieron los filisteos, escuchen, salieron a pelear sin vida espiritual, sin temor de Jehová, sin adorar a Dios, sin tener respeto por el Señor, sin nada. Salieron a la guerra. Ahora, uno dice, ¿por qué salieron a la guerra? ¿Sabe por qué? Escúcheme con atención, porque me voy a tomar el tiempo y quiero que usted reciba la palabra. Porque la vida es una guerra. Si ellos no salían a la guerra, no comían, no tenían agua, no tenían pozos de agua, no tenían bienes, no tenían nada. No tenían nada. ¿Por qué? Porque así eran a través de las conquistas, donde lograban el botín de los demás. Entonces, la guerra no era una locura, como puede ser hoy que un loco declara la guerra de un país a otro. En aquel momento la guerra era el lugar era la forma de lograr territorios, espacios, lugares, enseres, todo lo que se necesita. Hermanos queridos, la guerra no es una cuestión que se le ocurre al pastor de guerrear y reprender los demonios. En la vida nos encontramos en un territorio que le pertenece a Satanás. ¿Sabe eso? ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo dijo, todos los reinos me los han entregado. Y nosotros tenemos que necesitamos pagar cosas con el dinero que le pertenece o que está creado, que está sustentado por Mamón. Usted cuando termina el mes de trabajo, lo que sea, ¿qué recibe? Recibe billetes de hombres que representan el poder de este mundo. Ni siquiera como antes, que se pagaba con oro y plata, el oro y la plata del Señor. Pero los billetes y los dólares no están hechos por Dios. Entonces nos tenemos que meter en una realidad. Quiero que usted me siga. Usted enfrenta todos los días una realidad espiritual. Entonces la guerra es una cuestión obligada de su vida. Cuando usted sale de su casa, está haciendo guerra contra los espíritus de accidentes, contra los espíritus de violencia, contra los espíritus de asesinato, porque cuando usted sale no sabe si vuelve, salvo que entre en guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted entra en guerra espiritual, cuando se encomienda al Rey de los Reyes, a Jehová de los ejércitos, que confrontan a los Baales y a Astarté. Cuando usted ora a la mañana y dice, Señor, encomiendo mi vida para que me acompañes, hay ángeles especiales del Señor con espadas que salen a guerrear para que el espíritu de la muerte y la destrucción no lo mate.
¿Usted cree que esto es un cuento? Esta es la verdad espiritual. Lo que pasa es que no lo vemos. Nosotros creemos que es no sé qué creemos. Es Dios que va por nosotros y que hace que nosotros tengamos victoria. Entonces, yo quiero que usted lo entienda. La guerra es una necesidad. Cuando se levanta, usted entra en guerra. Cuando hace cualquier cosa, entra en guerra. Porque el mundo es una guerra espiritual. El Señor nos enseñó esto. Desde que el hombre pecó, se ha confrontado con Satanás. Entonces, aquí está el primer problema. ¿Por qué le fueron mal a la guerra? Por la superstición. Dice, escuche, dice que salieron a la guerra y acamparon, escuche, capítulo 4, en Ebenezer. ¿Saben lo que es Ebenezer? Significa roca de ayuda, o la roca de ayuda de Dios. Entonces, y ahora le voy a decir por qué. Ellos dijeron, bueno, si acampamos en este lugar que se llama Ebenezer, Dios nos va a ayudar. Superstición. Si voy a la iglesia, Dios me va a ayudar. Si me leo 3 salmos, un proverbio y un evangelio todos los días, voy a andar mejor de la presión arterial. Cualquier cosa. Eso es superstición cristiana. Andamos con la Biblia, no sé, poner arriba de la mesa. Entonces estamos con la superstición cristiana y eso no funciona. Es más, enfurece a Dios y le abre la puerta a la hechicería y a la brujería, porque así se movían los filisteos. Entonces dice en el capítulo 4 que cuando salieron a la guerra, pensando que si iban a parar en Ebenezer, la roca de ayuda le iba a fortalecer, perdieron y murieron 4.000 israelitas. Entonces, como seguían con la superstición, dijeron, lo que nos falta es el arca. Si pacto, yo no digo que está mal pactar, nada que ver, al contrario, le enseño todo lo contrario, pero no es superstición, no es vamos a quietar a los demonios, vamos a buenar a Dios, entonces voy a pactar para qué, compensar mis errores, mis pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba con Astarte y con Baal. Entonces dijimos, vamos a traer, escuchen, vamos a traer el arca del pacto, es decir, vamos a traer la presencia de Jehová. Entonces dice que trajeron, escuche, el pueblo mandó traer el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Estoy leyendo el capítulo 4, versículo 4. Elí, Ofni, Finés venían acompañándolo, y cuando llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó bla 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 bla. Entonces los filisteos dijeron, estamos perdidos, bla bla bla, y otros gritaron, otros filisteos gritaban, no se desanimen, vamos a pelear contra los israelitas. Y los filisteos pelearon contra los israelitas y lo derrotaron. Y la matanza fue más grande. Mataron a 30.000 soldados. Es decir, perdieron cuando acamparon en Ebenezer, cuando pensaban que la roca ayudadora le iba a dar una victoria. Si dormimos acá, vamos a vencer. Si yo me duermo con la radio, la alabanza, me va a ir bien. Superstición. Entonces, ¿qué hizo? Agarraron, llamaron el arca, te quiero el arca, vino el arca, acá está el arca de la presencia, y fueron a pelear. Los filisteos se pusieron más bravos, se levantó más el diablo, digamos, y no perdieron 4.000, perdieron 30.000. Y fue un desastre, hermano. Fue un desastre, mire, ahí no lo lea, pero el capítulo 4 dice que cuando Ofni y Finés, que eran 2 de los hijos, vinieron del sacerdote Elí, fueron acompañando el arca, dice que Dios los mató a los 2. Ahora voy a decir por qué. Y después fue un hombre que le dijo, vino corriendo y dijo, ¿sabe lo que pasó? Perdimos la batalla, 30.000 muertos. Entonces Elí le dijo, ¿qué pasó con mis hijos? Murieron. Le agarró un sobresalto tan grande que él estaba aparentemente paralítico, se cae, se rompió el cuello, se murió. Cuando vio todo eso, la hija, la nuera de Elí,
estaba por dar a luz. Y cuando estaba por dar a luz, porque le faltaba poco, le agarró un ataque de angustia, y entonces se adelantó el parto, le hicieron nacer el niño, pero ella murió. Así que en ese momento, hermano, con la superstición del arca del pacto, no 4.000, sino 30.000 muertos, Ofni, Finés, Elí, la nuera, todo muerto. Y empezaron, dice, a llenarse de tumores, y todo un desastre. ¿Saben por qué? Por la superstición cristiana. Hay que renunciar a la superstición cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Allí tenían superstición. Entonces nosotros hacemos lo mismo, le ponemos nombre bíblico a nuestros hijos. A ver si le ponemos nombre de la Biblia, si lo llamamos Jesús, capaz que es como Jesús. No, hermano, hay que enseñarle a temer a Dios y honrarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hicieron? También, bueno, hay otros que saben lo que hacen, ponen nombres a su negocio. Le voy a poner el panadería Jehová Jireh. ¡Wow! Panadería el maná del cielo. Entonces le ponemos nombre, ¿y qué hacemos? Robamos en la balanza, no damos al Señor, hacemos cualquier cosa. Eso es superstición. Hermano querido, el pueblo era supersticioso. Habían tomado la superstición del mundo y la habían llevado a la iglesia. Van al brujo, al hechicero. A mí me ha pasado, van al brujo, van al hechicero. ¿Y qué tengo que traer? Trae una foto, trae aceite, trae sal, y trae vinagre, y trae, no sé, y trae una piedrita. Entonces, y después viene, ¿y qué hago, pastor? Y traigo una ropa para orarle por la ropa, y traigo aceite para que unja con aceite. ¿Y qué trae? Entonces le cambiamos al pay por el pastor. Eso es superstición. ¿Cuántos dicen amén? Y eso Dios no quiere saber nada. Antes le decían 5 Ave María. No, pero Ave María no. 5 Padre Nuestro, porque está en la Biblia. 5 Salmo 23, lo leemos 5 veces. No, hermano, eso es superstición cristiana y eso no sirve para nada. Así que mandaron a hacer esto. Primero se posaron en Ebenezer, después se posaron, después pidieron el arca del pacto y le fue mal. Así es, hermano. Nosotros hacemos estas cosas raras. Vamos al culto, ¿sí? No pensando en quién vamos a ver en el culto o a quién vamos a honrar, sino en la recompensa que vamos a tener. Voy al culto para que Dios me bendiga. Voy al culto porque si voy 3 veces tengo 3 créditos. 3 veces no me robarán porque vine 3 veces. No. Escuche, no es hacer algo por un beneficio, sino para honrar al verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cómo se lo voy a explicar? Como cuando yo era chico. Mi abuela tenía que ir a cobrar la jubilación. Y era bastante tacaña mi abuela. Eso aparte. Y tenía que ir a cobrar la jubilación. Y había que hacer 3 cuadras, tomábamos el 161 que se bajaba en la puerta del banco. Y después, vuelta y 3 cuadras. Así no más fácil. Pero mi abuela quería caminar. ¿Y sabe lo que hacía ella? Me acuerdo que decía esto también. A veces llevaba folletos. Yo voy sembrando la palabra, entonces iba caminando dando folletos. Pero, ¿qué pasa? Quería que alguien la acompañe. Ahora, yo quería acompañar a mi abuelita, pobrecita. Yo era chico, 6 años, 7. Yo quería acompañar a mi abuela por lo histrónico de mi vida, por lo que quería ayudar a mi abuelita y acompañarla y defenderla de los peligros. No, la acompañaba por la propina. ¿Cuántos dicen amén? Caminarte, tomate el colectivo, abuela. ¿Qué vas a caminar? Eran 3 más 15, 15 y 3. Así que 18 más 18, 36 cuadras. No me daba ninguna alegría. Pero, hermano querido, era por la propina. A veces nosotros, en lugar de venir a honrar al Rey de Reyes, Señor de Señores, y venimos, ¿qué le vamos a dar? Vamos a ver qué vamos a recibir. Ahí fallamos. Saque, si usted no quiere tener más derrota, saque la superstición cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Segunda cosa, menospreciar la santidad de Dios. Acá no tuvieron en cuenta nunca que se trataba del arca del pacto.
la presencia de Dios. Era el Dios mismo, la majestad de Dios, la gloria del Señor que descendía. Che, vamos a buscar el pacto, a ver si vamos a la guerra y salimos con esto y nos va bien. Nunca pensaron en la santidad de Dios. Nunca pensaron si estaban caminando como Dios quiere o como Dios no quiere. ¡Jamás! Solamente estaban pensando en ganar una batalla. Hermano, nosotros pensamos en ganar las batallas. Está bien, tenemos que ganar la batalla, pero no se trata de decirle que Dios venga, es mi ayudante, es mi empleado. Vení Dios, ayúdame en la batalla de la economía, la batalla de la familia, la batalla de los pensamientos, la batalla de los sentimientos, la batalla de las emociones. ¡No! Eso no le importó absolutamente nada a Dios, sino que salieron, dice, y no tuvieron en cuenta la santidad de Dios de tal manera, escuchen bien, que, escuche esto, se enojaron con Dios. Versículo 3 del 4. Al final salimos y Dios nos hizo perder. Dios nos hizo perder. Estaban culpando a Dios. No lo buscaban, no lo tenían en cuenta, adoraban a Baal, adoraban a Astarte. Yo quiero marcarle algo, escuche que ahora se lo voy a explicar. Pero el capítulo 7 que leímos, allí dice claramente, en el versículo 3-4, dice: dejen de adorar a Baal y a Astarte, adoren solamente a Jehová. Ese es el punto. ¿Adoraban a Jehová? Sí, pero no era el único. Yo te pregunto, ¿es Dios tu único Dios? ¿Es el único Dios? ¿Es el único que estás todos los días de tu vida? ¿Es el único cual honras? ¿O es uno de tantos? Uno de algunos otros. Y este es el punto. Entonces ellos culpaban a Dios, porque dice Dios no tenía que haber ayudado. No le culparon a Baal ni a Astarte, no, le culparon a Jehová. Ahora, fíjense lo otro que pasa. Escuchen, mandaron a traer el arca. ¿A quién mandaron? Ofni y Finés, los hijos de Elí. ¿Saben lo que hacían los hijos de Elí? Hacían del templo una casa de prostitución, un prostíbulo. Eso es lo que hacían del templo. Eran unos perversos, descarados, pecadores, mentirosos, hipócritas. Hacían cualquier cosa, robaban, prostituían, mentían, eran digamos los que manejaban la prostitución en las habitaciones del templo de Jehová. Y Dios le dijo: Elías, llamale la atención. Llamale la atención. Y Elí: no sé, estoy viejo, estoy grande, yo no puedo. Elí: vas a ver, tus hijos van a morir. Ya se lo había dicho, porque no se arrepienten. Y no se arrepintieron. Entonces estos que estaban en sus manos manejando plata y prostitución con la misma mano, trajeron el arca del pacto. ¿Usted cree que eso es gratis? ¿Usted cree que eso lo pueden hacer así nomás? No valorar la santidad de Dios, no valorar que se trata de Jehová de los ejércitos, hermano. Y eso es lo que trajeron. No fue el arca, trajeron maldición a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no valoramos la santidad de Dios, el valor de lo que significa Jehová, cuando nos tomamos a la ligera, las cosas del reino no se toman a la ligera, no se toman de taquito, como se dice, se toma de verdad. Y hermanos queridos, menospreciaron la santidad de Dios y trajeron el arca los dos que andaban pecando y prostituyendo y demás. Dijeron: acá trajimos la presencia de Dios. Hermanos queridos, hay veces que hay adoradores que adoran y que cantan y que alaban y que ministran la alabanza, y después salen y se drogan y escuchan música satánica, hacen cualquier cosa en la iglesia. Y a muchos nos consta, lo hemos visto, hermano, lo hemos visto, lo hemos vivido. Ministros, supuestos ministros del evangelio, que dicen predicar la palabra, evangelizar, y viven en pecado, en adulterio, en fornicación, un montón de cosas.
Hermanos queridos, la santidad de Dios no se juega. ¿Cuántos dicen amén? Dios es tres veces santo, dice la palabra. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Alguien diga amén. Ahora, Dios no se metió con ellos. Usted dijo, vaya. Ellos se metieron. Ellos se metieron con Dios. Se metieron con la inmundicia. Mezclaron todo. Como si viva la pepa. Hermanos queridos, ¿por qué hay derrotas? Porque no entendés, no distinguís, no entendemos lo que es la santidad de Dios. No se puede jugar con la santidad de Dios, porque murieron los hijos del sacerdote. Murieron 30.000 israelitas, se llenaron de enfermedades, murieron todos, le fue mal. Después se llevaron el cofre, los filisteos, hasta los filisteos. Después se lo llevaron a la casa de otro del pueblo de Dios también. Esto fue un desastre. Por eso llegamos al capítulo 7, que fueron a Abinadab, creo que fue el que les dije, fueron a verlo a él, a Abinadab y a Eleazar. Y dijeron, tuvieron que santificarse, y estuvieron en la casa 20 años llorando y pidiendo, Señor. ¿Por qué lloraban? Porque habían muerto el sacerdote en una desgracia, se cayó y se rompió el cuello, porque murió la mujer del susto, la nuera, porque murieron los hijos, porque se llenaron de tumores, porque hubo 30.000 israelitas muertos, porque los filisteos se reían de Israel. Todo fue un desastre. Todo fue un desastre. ¿Por qué tenemos derrota? Por la superstición cristiana, por no valorar la santidad o menospreciar la santidad de Dios, y después por la falsa fuerza emocional. Cuidado, porque hay motivaciones de la carne y no del espíritu, porque hay fuerzas que son del hombre y no del Espíritu Santo, y es aparentemente buena, es aparentemente fuerte, en principio funciona cuando hay motivación de hombre. Escuche esto, porque ya lo hablamos la otra vez. Cuando hay motivación, cuando hay esas iglesias que en lugar de hablar del Espíritu Santo hablan del psicologismo, o hablan de la motivación del liderazgo, o hablan de cosas sin el fundamento del Espíritu Santo, en principio funcionan bien. Y aquí había una fuerza emocional falsa. Mire el capítulo 4, dice: cuando el cofre del pacto llegó al campamento del israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Y al oír, los filisteos se preguntaron: ¿qué está pasando? Han traído la presencia de Dios. Y los filisteos se llenaron de miedo y dijeron: estamos perdidos, Dios ha llegado al campamento israelita, esto nunca ha pasado, nadie podrá salvarse de este Dios Jehová. Entonces dice que gritaron, estaban emocionados los israelitas, dijeron: llegó el pacto, tembló la tierra. Y algunos filisteos comenzaron a tener miedo, comenzaron a retroceder, a desanimarse. Pero quiero decirle algo: no hay Espíritu Santo, hay motivación de hombre, hay fuerza emocional y no sirve. ¿Por qué? Bueno, se lo leo. Porque después otros gritaban: filisteos, escuchen, esperen, están gritando. ¿Y saben quién vino? Ofni y Finés. ¿Saben quiénes son esos? Eso no tienen a Dios ni el Espíritu Santo. Elí está enfermo, el pueblo no obedece a Dios, no se están gritando de miedo, están gritando porque tienen fuerza emocional. Pero nosotros dice, no se desanime, dijeron otros filisteos, sean valientes, si no los israelitas van a querer dejar de servirnos y pasaremos a ser esclavos. Peleen como hombres. Entonces se dieron cuenta, escucha esto, el diablo se dio cuenta si vos estás motivado o si estás lleno del Espíritu Santo. Si vos tenés fuerza de tus emociones, estás contento porque ganaste plata, estás contento porque te aplaudió la gente, o el diablo se dio cuenta si tenés el poder del Espíritu Santo. Alguien diga amén en esta noche. El diablo sabe
sabe quién está lleno de espíritu y quién tiene fuerza emocional. Amén. Pero la fuerza emocional no prospera, hermano. Si dijeron, gritando, hicieron temblar la tierra, hicieron ruido, fru, 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 espuma, y después, y los filisteos dijeron, no, estos son gritos de hombre, Dios no está con ellos, ya lo vimos, vamos a pelear. 30.000, muerte, destrucción. Vuelvo a repetirte, la fuerza emocional, el estado de ánimo, ahora que viene el calor, la primavera y cambia el ánimo, no te va a dar victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pagaste deudas, creció tu economía, está todo tranquilo, hay una fuerza exterior, humana, natural, que te motiva como la espuma, sube y baja. Y el diablo se da cuenta, esto es puro bla bla. Esto es que vino hoy, lloró, pero se va a su casa y sigue adorando a Baal. Dice gloria a Dios, pero vuelve a su casa y está con Astarte. A este lo vamos a matar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo, y termino con esto. Vamos al 7 y termino rápidamente. ¿Cómo fue la victoria? ¿Cómo es? ¿Cómo se cambió la victoria? Bueno, usted vio hoy. Comenzaron a orar, a llorar, a buscar a Dios. 20 años. ¿Por qué tanto? Porque tanto se habían alejado. ¿Qué esperás? ¿Alejarte más? ¿Sabés qué difícil que es volver? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabés qué difícil que es volver? Y a veces no puede llegar. Es como cuando uno se aleja, ¿no? Y va a nadar. Una vez íbamos con un amigo, yo tenía 13 años, estábamos en San Clemente, 13, 14. Estábamos con este compañero que nos fuimos a vacaciones a la casa de su padre. Y vamos a un velero, un velerito que estaba ahí. Y empezamos a nadar para adentro, empezamos a nadar. Y el velerito no llegaba nunca. Parecía que estaba ahí, pero ya mirábamos atrás, estaba la costa, ya no había más nada, estaba lejos, ya se veían algunos. El velero nunca se acercaba. Y mi compañero seguía y yo digo, mira, yo me vuelvo porque no doy más. Y cuando quise volver, hermano, Dios me libre, comencé a orar en lengua, en chino, en japonés, no sabía cómo volver, me forzaba, ya no tenía fuerza, hasta agarraba las olas y después me acerqué y se acercaba el bañero, que te iba ¿cómo se dice? Al cuidador, al salvavidas, qué sé yo, al guardavidas, y te iba a llamar atención, yo cancherito, ay Señor, gracias. Vos te alejás, vuelvo en cualquier momento y después no es fácil. Después no es fácil. Entonces buscaron 20 años a Dios. 20 años, 2 décadas enteros en santidad en la casa de Eliezer, de Abinadab, buscando a Dios, llorando. Señor, te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Te necesitamos, te necesitamos. Hemos tenido derrota, fracaso, mataron 4.000, 30.000, murió el sacerdote, murieron los hijos, la nuera, hay tumor, hay enfermedad, hay muerte. Señor, por favor. 20 años hasta que se levantó Samuel. Y Samuel tenía otro espíritu. Y Samuel era diferente. Lo primero que hizo, escuche Samuel, adoró a Dios de verdad. Dice en el capítulo 7, 3, 4 que leímos, le dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos, a Baal, a Asera, a Astarte, etc. Y Dios los va a librar. ¿Sabe cuál es el problema? Compartimos la adoración. Compartimos la adoración. Adoramos a Dios, pero adoramos a Mamón. A Mamón. Y nos aferramos a Mamón. Tenemos que estar seguros en Mamón. Nuestra seguridad no está en el dinero, está en Cristo. Hermano querido, adoramos a Dios, pero ¿saben qué? Yo a veces escucho y me preocupa tremendamente. Porque adoramos a Dios, pero también adoramos a farmaqueia. Y la pastillita más segura. Y la pastillita me puede ayudar. Yo no digo que no la tome, pero hermanos queridos, no es cuestión de confiar en eso. Yo confío en las promesas de Dios.
Hay gente que me dice, no, pero fue tan mal, entonces fuimos al médico y estamos esperando a ver lo que dice. Y el médico dijo, no fue nada. ¡Ah! Hermanos queridos, usted está esperando al médico. ¿Por qué no escucha la voz de Dios? ¿Por qué no le crea las promesas? No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y no declare la palabra del Señor que dice que como los hombres de Dios, las mujeres de Dios que vivieron en la búsqueda de Dios, dice que vivieron con buena vejez y lleno de años. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay temor y no hay angustia. Y dice que ninguna de las plagas de Egipto vinieron sobre el pueblo de Dios. No habrá esa plaga. Nosotros tenemos que creerle a Dios, porque cuando adoramos a Dios y dependemos y estamos esperando a ver lo que dice el médico, y a mí qué me importa, a mí me importa lo que dice el médico de los médicos, lo que dicen las promesas del Dios vivo. El Dios dice que Jehová es Rafa, mi sanador. Dios es mi sanador. Él me sanó. No necesito un diagnóstico de los médicos, necesito una promesa del Dios vivo. Yo no adoro a farmaqueia, yo no adoro enfermedad, yo adoro a Jehová Rafa. Amén. Aleluya. Amén. Y dijo, si de veras le adoran a Él, no busquen a Baal. ¿Saben qué estaba mirando? ¿Saben los dioses que adoramos? Zeus. ¿Saben los dioses que adoramos sin darnos cuenta? No podemos estudiar. Esculapio es el dios de la medicina, lo adoramos a él. Esperamos que nos dé una palabra. El médico tiene la palabra justa. No, hermano, el que tiene la palabra justa se llama Jehová de los ejércitos. Si le buscan a él, Dios lo va a ayudar contra los filisteos. Hermano, está pasando un problema, busca al Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Busca al Dios vivo, el Dios poderoso. Adoramos a Apolo. Escuche, cuando cantamos dice que Apolo se transformó en el Dios de la música y la poesía, entre otras cosas. Y cuando nosotros nos encantamos con la música que no es de Dios, empezamos, cuando nos enganchamos con la música y la poesía secular, cuando dice que también se transformó en el Dios de los religiosos y los moralistas. Hay cristianos que van a la iglesia porque son moralistas. Algunos ni eso. Pero tantos dioses adoramos. Jehová, sí, amén, gloria a Dios. Pero Mamón, Farmaqueia, Apolo, Zeus, Asmodeo, etcétera, 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 etcétera. Y ahí está el problema. Si de veras quieren tener victoria, solamente, diga, solamente a Jehová de los ejércitos. Amén. No se comparte. Dios no se comparte. Lo segundo que dijeron es verdadero arrepentimiento. En el versículo 6 se arrepintieron, reconocieron. Y dice que y los israelitas se reunieron en Mizpa y reconocieron que habían ofendido a Dios. Por eso sacaron agua de los pozos y los derramaron como ofrenda. ¿Sabe? Hoy va a la canilla, usted abre y puede tomar agua. Más o menos, un gusto medio feo, pero toma. En aquel entonces, cuando encontraban un pozo, gloria a Dios, era el agua que tenían para vivir. ¿Saben lo que hicieron? Encontraron un pozo y dijeron, nosotros no dependemos del pozo. Y derramaron el agua. El agua era lo más preciado que había. Eran desiertos, eran lugares difíciles para encontrar agua. Y encontraron un pozo, en lugar de guardarlo, tomarlo, la derramaron. ¿Por qué? Porque estaban arrepentidos, porque dijimos, Señor, ya no vamos a adorar a lo que tenemos, ya no vamos a depender del agua, vamos a depender del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Te pregunto, ¿vas a depender del agua? El agua es vital. El agua es vital, el agua es fundamental para la vida. Pero ellos la derramaron porque dijeron, Señor, te hemos ofendido. Este agua es para ti, no es para nosotros, ni nos merecemos. Se quebrantaron delante de Dios, se arrepintieron de verdad, se arrepintieron con tanta vehemencia
que sabe lo que le dijeron a Samuel. Dice que le dijeron más adelante, al saberlo los israelitas se llenaron de miedo y le dijeron a Samuel: Samuel, no dejes de orar por a nuestro Dios, ruégale, por favor, no dejes de orar. ¿Cuántos dicen amén? No dejes de orar, porque dependemos de Dios, dependemos del Señor. No es cuestión de ir a hacer de pronto una locura. Vamos a buscar el arca para traer a Dios. Ahora Dios está con nosotros. No, ya no importa eso. Lo que importa es, Samuel, no dejes de pedirle a Dios, no dejes de clamar a Dios. Yo te digo en esta noche, querés tener victoria, no dejes de orar, 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 no dejes de orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. No dejes de orar. Samuel, no dejes de orar por nosotros ahora arrepentidos. Dejaste de orar, no vas a tener victorias. Dejaste de orar, te vas a llenar de tumores y muerte como Israel. Hoy serán otras cosas. No te estoy diciendo, porque yo sé y profetizamos en esta iglesia no va a haber cáncer. ¿Se escuchó lo que dije? En esta iglesia no va a haber cáncer. ¡Amén! Gloria a Jesús. Ni tumores ni nada. Pero hay tumores en nuestro espíritu. Hay cosas en nuestra mente que son como tumores o peores. Por eso adoraron a Dios, se arrepintieron y tercero, se entregaron por completo. Se consagraron, se entregaron antes fueron a buscar el cofre y se emocionaron, pero ahora fueron a buscar a Dios. Y le dijo: ruega, Samuel, ruégale a Dios por nosotros. No fueron a buscar la superstición cristiana. No fueron a buscar el pacto, ni fueron a buscar a los sacerdotes, ni a los hijos de los sacerdotes. Dice que se llenaron de miedo, de buscar a Dios, de decir, se consagraron totalmente y comenzaron a buscar a Dios. Hay veces que nosotros tenemos acciones como las que tenía Israel. Y vamos a buscar el arca, vamos. Una locura, a veces nos agarran las locuras cristianas. Y después nos olvidamos. Y ellos dijeron: no, vamos a buscar a Dios. Versículo 9. Samuel tomó un cordero y mientras lo sacrificaba rogó a Dios que ayudara a su pueblo. Ofrenda. Se entregaban por completo el agua, que era vital, los animales, que tanto le costaba porque se los robaban los filisteos, no importa. Ahora dijeron ellos: confiamos en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, por favor. Yo te pregunto en el nombre de Cristo, ¿en quién estás confiando ahora? Cerra tus ojos. El Señor te dice: entrégate por completo. Entrégate por completo. Cuando uno se aparta del Señor, comienza a vivir en angustia, comienza a vivir en dificultad, comienza a vivir mal. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cerra tus ojos. El pueblo le buscó de corazón. Dios quiere que te entregues. Cuando estamos en obediencia y en dependencia de Dios, es Él, escucha esto, que levanta el miedo sobre los enemigos. Así dice la palabra. Escuchen esto, no se queden ahí con sus ojos cerrados. Entonces Dios escuchó a Samuel y envió fuertes y espantosos truenos. ¿Vos crees que los gritos alcanzaban? No. Parecían loquitos gritando, pero el Señor dijo: no, ahora le voy a mandar truenos y relámpagos. Y dice: estos no son los gritos de los israelitas, este es el Dios verdadero. Amén. Y hermano, Dios se mueve de verdad. Nosotros nos movemos los gritos emocionalmente, pero Dios se mueve en el espíritu. Dios se mueve con poder. Y dijo: me buscaron, se entregaron, se arrepintieron, me buscaron a mí, entonces yo me voy a mover. Y dice: no solamente voy a echar al enemigo, sino dice: van a recuperar. Escuchen,
Escuchen lo último. Dice, van a recuperar. Los israelitas recuperaron las ciudades y los territorios que los filisteos le habían quitado. Y hubo paz en Israel. Hermanos, vamos a recuperar lo perdido. Amén. Aleluya. Vamos a bendecir al Dios verdadero. Aleluya. Gloria a Dios. Salvación. Él ha sido tan bueno.